Saludamos a Rodrigo Jarrín, representante de CanLive Ecuador. Buenos días, Rodrigo. Bienvenido. Buenos días, Janet. Muchas gracias. Primero quisiera, importante para poder ubicarnos, ¿qué es CanLive? Bueno, CanLive es una empresa, es una de las primeras empresas que va a salir a la Bolsa de Valores en Estados Unidos, que justamente está generando la medicina en base al cáñamo. Entonces, es una empresa que ya tiene presencia en algunos países del mundo. México, va a empezar en Belice, va a empezar en Perú y vamos a abrir también una oficina aquí en el Ecuador pronto. ¿Producen el cannabis? Sí, producen... La planta, siembran la planta. Exactamente. Lo que quisiera tal vez diferenciar un poquito para llegar al tema es que debemos diferenciar que hay dos plantas que pertenecen a la familia del cannabis, que es el cáñamo, que es el no psicoactivo, y la marihuana, que es el psicoactivo. Y quisiera justamente referirme a la ley peruana, porque la ley peruana hizo muy bien en diferenciar esto en su ley y reglamento, cuando definieron justamente que hay una planta del cannabis que es psicoactiva, que tiene THC, que es justamente el tetrahidrocannabinol, que es esta sustancia psicoactiva que permitiría inclusive hablar de una droga. Pero justamente también existe el cáñamo, que es la no psicoactiva, que pertenece a la familia del cannabis, pero que justamente nos abriría una industria gigantesca. Entonces, en el Ecuador, lamentablemente, hay un desconocimiento muy grande, porque ya existe una ley que justamente regula la siembra, el cultivo y la cosecha de cualquier planta sujeta a fiscalización, que es la ley, disculpa, me voy a leer porque es una ley un poco larga, es la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas y de Regulación y Control de Uso de Sustancias Sujetas a Fiscalización. Sí, en este país no nos faltan leyes, nos sobran. Nos sobran. Sí, y la gran pregunta aquí es cómo es que el día de hoy se va a analizar en la Asamblea Nacional supuestamente la posibilidad de aprobar pues el uso del cannabis medicinal en nuestro país, si ya existe una ley que regula la posible producción de esa misma planta. Mira, justamente soy abogado y es algo que no entiendo, porque existe una ley y un reglamento, entonces tendríamos que aplicar la ley y el reglamento. Inclusive habían formularios que en la CTE, la Secretaría Técnica de Drogas, ya permitían justamente el tema de cómo tenemos que pedir las licencias para su cultivo. Entonces, los señores asambleístas del momento han decidido quitar del proyecto de ley del Código Orgánico de Salud el tema de la siembra, el cultivo y la cosecha. Pero, señores, por favor, estamos en un momento crítico en el tema económico en el país. ¿Por qué no buscamos nuevas fuentes de financiamiento? Y no estoy 100% a favor del tema de la marihuana, porque justamente hay mucha investigación que hacer. Hay mucha desinformación, pero sí defiendo 100% el cultivo del cáñamo, que pertenece a la familia del cannabis y que no tiene efectos psicoactivos como la ley peruana bien lo dice. Entonces, es un tema que tenemos que informarnos. Los señores asambleístas no tienen la información. Cuando van a exponer justamente estos temas, la verdad es que parece que desde el principio ya quisieron quitar este tema por algún interés particular, pero justamente estamos desconociendo este tema y estamos perdiendo una industria que en los próximos 5 a 10 años vamos a hablar de 200.000 millones de dólares a nivel mundial. ¿Y el Ecuador qué es lo que va a hacer? Va a importar. Lo mismo que hacemos con el petróleo y la gasolina. Somos productores de petróleo, pero importamos gasolina. Han aceptado la importación del tema. Colombia y Perú, que son los países que en algún momento se denominaron como los mayores productores de droga de la región, lo han regulado y el Ecuador no. ¿Será que dónde están siendo invitados los señores narcotraficantes en la región? ¿Por qué el Ecuador está no justamente en un momento de decir vamos a regular esto? ¿No somos capaces de eso? ¿Los ecuatorianos no somos capaces de regular un sistema crítico? Quisiera pensar desde, digamos, desde las cosas que han sucedido en nuestro país. Quisiera tal vez pensar lo que están pensando. Y es que si aprueban la producción de cannabis en el Ecuador, entonces tengamos un montón de gente que siembre cannabis en su casa y tengamos una sociedad con aún mayores problemas de drogadicción. ¿Cómo rebatir ese argumento? No estoy a favor del autocultivo totalmente, como dije hace un momento. El tema del cannabis, marihuana, que es el psicoactivo, tiene muchos problemas. ¿Cuáles son? Que también es un transgénico. Ha sido justamente modificado para que tenga mucha concentración de THC en el tema recreacional. Eso a la larga va a ser perjudicial para la salud, porque no estamos hablando de una planta que originalmente no tenía tanta concentración de THC. Por ese lado, el tema recreacional no es algo que defiendo, pero sí defiendo 100% la industria del cáñamo, el cannabis no psicoactivo, del cual también se puede generar la industria de la salud. No es tan, por así decirlo, eficiente como una pequeña concentración del 1% del THC en una planta de marihuana para temas, por así decirlo, del cáncer.
Estuve hace pocos meses en una convención internacional en Nueva York de negocios de esto y justamente hablaron doctores, oncólogos, que ellos justamente recomendaban para el tema de cáncer, justamente que haya una pequeña concentración de THC. Pero yo estoy justamente aquí defendiendo la industria. Y en esta ley que existe ya, que es ley orgánica, justamente podemos hacer sembríos de cáñamo. Empecemos con el cáñamo, señores. El Ecuador necesita nuevas fuentes de financiamiento. ¿Qué haríamos con ese cáñamo? Digamos que se aprueba y empezamos a sembrar cáñamo alrededor del Ecuador. Nos dedicamos a esa industria. ¿A quién le vendemos? ¿Cómo nos beneficia? ¿Quién estaría interesado en comprar Hace poco me pidieron justamente que escriba un artículo en la Cámara de Comercio y escribí algo que decía así: hicen las velas, nosotros del pueblo, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tiene de común? De que las velas de Cristóbal Colón, de que la Constitución de los Estados Unidos y de que la primera Biblia recopilada fueron escritas en base al papel de cáñamo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos abrir una industria papelera de plástico, de biocombustibles, de alimento, de madera. Entonces podemos vender al mundo esto. El Ecuador tiene un privilegio que es su situación geográfica y climática. Podemos ser conocidos igual que como las rosas, como el mejor país en calidad. Entonces tenemos a quién vender. Justamente la empresa que yo represento, CanLive, es una empresa en Estados Unidos, podemos venderles a ellos inclusive. Entonces tenemos muchas áreas donde podemos nosotros generar industria. Es decir, no solamente podría ser usado en el tema medicinal, que es de lo que hoy va a hablar la Asamblea Nacional, porque es la Comisión de Salud la que está analizando este tema. Es decir, tú ya ves un espectro mucho más amplio del uso del cáñamo. Y justamente vuelvo a referirme a la ley peruana, porque como te digo en la ley que es el reglamento de la ley número 30681, este reglamento fue justamente aprobado en este año en febrero. Ellos dicen en el artículo 2, la definición: para la aplicación del presente reglamento se señalan las siguientes definiciones. Planta de cannabis, A, que es justamente el cannabis psicoactivo, con presencia de THC. Y el cannabis no psicoactivo, que es el cáñamo, está justamente siendo regulado y no es una sustancia sujeta a fiscalización. Tiene que ser regulado por el Ministerio de Agricultura, no por el Ministerio de Salud. Tiene que ser visto como una industria justamente agraria. Pero yo siento que estás planteando un tema mucho más amplio que quizás no tenemos ni el conocimiento ni estamos en esa onda. Digamos, lo que hoy se va a debatir en la Asamblea Nacional es el uso medicinal del cannabis. Y para eso no quieren sembrar aquí el cáñamo, que es el que se usa para el tema medicinal, es decir, no la psicoactiva, sino otro tipo de cannabis, y se quiere importar. Entonces, podríamos también producir aquí para aprovecharlo, no solamente para el tema medicinal, sino para toda esta ya amplia industria de la que tú hablas. E insisto, justamente por eso empecemos con el cáñamo, porque en el cáñamo también hay la presencia de la industria de la salud. Tal vez, como insisto, no es tan eficiente en temas para el cáncer, porque sí se necesita en el cáncer un tema de presencia de THC, pero justamente para abrir la industria y para otros temas también de salud, por así decirlo, la fibromialgia, para unos temas de depresión, para muchos otros temas, el aceite de CBD, del cannabidol, en base al cáñamo, también va a servir para nuestra industria. Entonces, si es que tenemos este tiempo, empecemos con el cáñamo y sigamos haciendo los estudios para que justamente en este momento abramos las puertas a la industria, no solo de la salud, sino justamente a una industria mucho más amplia. Perfecto, Rodrigo. Está clarísimo. Muchísimas gracias. Esperamos pues haya aportado esta opinión tuya al debate y ojalá pues puedan considerar esta gran oportunidad que podría tener el Ecuador. Solo para despedirme y agradecerte un montón, hemos creado justamente la página web, la página de Facebook, Twitter, también en Instagram, de lo que se conoce como la Alianza del Corazón. Alexis Ponce, que también es el representante justamente de las familias que necesitan este aceite, y yo estamos liderando este asunto porque es necesario informar bien a la ciudadanía con un debate técnico, no con un debate político, que ya estamos en verdad hasta el hartazgo de este tema, de que no demos una solución como país. No represento ningún partido político, sino a la ciudadanía en general. Muchas gracias. Es decir, ese aceite, por ejemplo, serviría como base para el tratamiento de determinadas enfermedades como la fibromialgia. Así es. Bueno, ¿cuánto dolor podríamos aliviar en nuestro país si ampliamos un poquito nuestra mente y si actuamos como ciudadanos responsables? Porque el temor que tenemos es que todo el mundo se vuelva drogadicto y se vuelva adicto a la marihuana y siembre su propia marihuana y todo. Por favor, podemos pensar en que podemos sí ser una sociedad un poco más consciente y pensar en quienes más lo necesitan y no solamente en nuestros intereses personales. Veamos qué es lo que sucede, Rodrigo. Veamos qué pasa. Gracias por tu presencia aquí esta mañana.